Hola, buenos días. Estamos otra vez acompañándolos con Actualícese en casa en estas charlas de todas las mañanas con don Hernando Zuluaga. Recordamos que estas charlas forman parte de la iniciativa de Actualícese y de todos nuestros conferencistas y amigos invitados para acompañarnos a nosotros y a todos los profesionales en economía, en contaduría pública, los abogados, los administradores, los estudiantes, los empresarios, todas las personas que de alguna u otra manera ven afectados sus negocios o el trasegar de su desempeño profesional. Estamos hoy con el doctor Juan Pablo Rodríguez. Vamos a hablar de nuestro riesgo reputacional. En estos días tenemos decisiones por tomar, recomendaciones que hacer y pues efectivamente nuestro riesgo, nuestra reputación es el activo intangible más tangible que nosotros tenemos y además que debemos defender. Doctor Juan Pablo Rodríguez es abogado de la Universidad Externada de Colombia, es especialista en Derecho Penal, tiene especialización también en prevención de blanqueo de capitales, bueno, tiene una amplia experiencia para acompañarnos y lo principal es amigo del doctor René Castro. Entonces, doctor Juan Pablo Rodríguez, bienvenido. Doctor José Fernando Zuluaga, buenos días y bienvenido. Don Hernando, buenos días. Buenos días, Carolina, Juan Pablo. Mis saludos y agradecimientos por hacer presencia en estas actividades en las cuales queremos apoyar muy de cerca a muchos profesionales, y ya dijo Carolina cuáles. Entonces, con este agradecimiento voy a comentarle lo siguiente. Sí, señor. Las disposiciones vigentes que no han sido derogadas hasta el 21 de abril del 2020 son 93 decretos, unos con fuerza de ley y otros relacionados con el COVID-19, de los cuales hay 35 normas tributarias con fuerza de ley y 17 normas tributarias nacionales. 79 resoluciones y circulares e instrucciones emitidas por diversos organismos del Estado, de las cuales 42 son relacionadas con la tributación. Enseguida les voy a presentar algunas frases seleccionadas de diversos medios por Actualícese en casa y relacionadas con el COVID-19. Peter Singer y Michael Plan dicen: de todas maneras, la salud no es todo lo que importa. Lo que debemos hacer es comparar el impacto que las diferentes políticas tienen en nuestro bienestar general. Otra segunda frase: todos estamos de acuerdo en que el desempleo es malo, pero no es obvio cómo debemos hacer trueques desempleo en contrapartida con años de vida saludable. Y la última: los investigadores empíricos deben asumir el desafío de calcular los efectos, no en términos de riqueza o salud, sino en términos de la suprema unidad de valor, bienestar de la mayoría. Juan Pablo tiene la palabra. Fernando, muchas gracias por la invitación al equipo, a José y a Carolina por el apoyo. Vamos a iniciar entonces en esta hora que sigue la conferencia sobre riesgo reputacional. Voy a compartir entonces la presentación, Carolina. ¿Vale? Listo, perfecto, doctor. Sí, señor. Entonces yo voy acá a compartir la pantalla y aquí creo que ustedes me confirman que se vea. Sí. ¿Está bien? Sí, señor. Sí. Estamos viendo. Muy bien. Vale. Pues hemos titulado esta conferencia Riesgo reputacional y de contagio, un intangible de consecuencias tangibles y sus implicaciones en el COVID-19. Es un desafío no solo para la profesión contable, sino, como ya comentaba Carolina, para todos aquellos amigos que siguen Actualícese y seguramente muchos desde el mundo de la academia como alumnos de estas profesiones de áreas administrativas. Como ya comentaron, mi formación es de abogado penalista y estoy a cargo, junto con el buen amigo René Castro, de esta firma de consultoría Risk Management, que lleva 10 años en el mercado atendiendo 22 países de la región. En ese orden de ideas, entonces, nosotros hemos preparado para ustedes 8 temas que tienen que ver con el riesgo reputacional y de contagio, como los ven ahí en la lámina, y empezaremos con una introducción, haremos algunas reflexiones sobre el método,
luego nos pondremos de acuerdo en los conceptos que tienen que ver con el riesgo reputacional, haremos una ilustración de la situación real con algunos casos, luego vamos a sugerirles unas herramientas de gestión del riesgo reputacional y de contagio, vamos a hablar de la crisis reputacional que seguramente hoy se está viviendo y al final ofreceremos una posible solución derivada de algunas averiguaciones e investigaciones académicas que hemos hecho y terminaremos con una conclusión. Así las cosas, entonces, damos por empezada la conferencia y quiero arrancar con esta frase de Arthur Schopenhauer en un libro que se llama El arte de tener razón, un libro bastante recomendado para aquellos quienes tienen que eh, asistir a juntas directivas o comités directivos y tienen que ofrecer argumentos y convencer a la alta gerencia de decisiones. Y miren cómo esta es una tarea diaria seguramente de la profesión contable y en específico de nuestros amigos los revisores fiscales, pero también será de uso para los abogados que tengan que argumentar no solamente en el estrado judicial, sino en su tarea diaria del ejercicio del derecho, pero también para los financieros y los demás que nos están escuchando. Entonces dijo Arthur Schopenhauer, es muy fácil pensar lo que todo el mundo piensa en este momento, sin embargo pensar lo que todos pensarán en 30 años no está en el poder de la mayoría. Y tiene que ver mucho con la situación del COVID-19. Nosotros teníamos ya información desde noviembre 17 del año pasado de Wuhan, China, y algunos no la atendieron con la importancia que se merecía y vean cómo la situación de la pandemia pues ha generado situaciones tan lamentables como la que ustedes están registrando en los medios de comunicación. Quisiera también referirme en mi presentación a unos asuntos que tienen que ver con la auditoría forense. Nosotros trabajamos en el posgrado de la Universidad Externado de Colombia a cargo de varias cátedras que tienen que ver sobre el particular. Una es la prevención del lavado de activos, otra que dicto es técnicas especiales de investigación judicial y otra tipologías del fraude que hoy llamamos tipologías del delito económico y más reciente estoy dictando la de regulación internacional para la prevención del crimen económico. Y todo esto tiene que ver entonces con la lucha contra el crimen. Por eso Sherlock Holmes dijo, nunca puedes predecir lo que hará cualquier hombre, pero puedes decir con precisión lo que el promedio haría. Los individuos pueden variar, pero los porcentajes permanecen constantes. Hoy que es tan importante la estadística y hacer ejercicios de simulación. Les recomiendo mucho este texto que pueden conseguir en el Museo del Espía en Washington. Bueno, hablando de auditoría forense y entendida esta como una ciencia en la que nosotros trabajamos o desde la prevención o desde la detección de la denominación genérica de fraude financiero, quisiera ofrecerles a ustedes aquí el decálogo del forense. Esto tiene que ver con una conferencia que dicté para el año 2011 en la República Dominicana y de estas 10 ideas que colocamos acá, voy a detenerme solamente en 4. La primera, el tiempo que pasa es la verdad que huye, y miren cómo en temas de lucha contra el crimen nos corresponde ser muy oportunos en la investigación. La segunda, la esencia por encima de la forma. Eso significa que no debemos solo atender a la manera como nos presentan la información, sino al fondo mismo de dicha información. La tercera, deben ver las hojas sin perder de vista el bosque. Mucho cuidado con aquellos que se dedican a labores de investigación, que se pueden apasionar tanto con la misma que cuando levantan la cabeza ha cambiado el mundo. Y la última, debemos manejar la realidad comercial del momento. ¿Esto qué significa? Que hoy está ahorita atendiendo una reunión, un comité con oficiales de cumplimiento de un gremio y me contaban sobre los sobrecostos de los artículos de primera necesidad. Eso significa que debemos estar todos muy bien enterados de los precios y de la realidad comercial del momento para no entrar en contravía o en cumplimiento regulatorio. Y lo tercero que quiero manifestarles acá es que no solo por la situación de la crisis en el COVID-19, sino porque en la lucha contra el crimen nos corresponde, debemos salir de la caja. Debemos atrevernos a pensar de manera distinta porque sí lo hacen los delincuentes. Miren cómo ya hay suficiente información pública de cómo las redes de la mafia no han descansado y antes, por el contrario, han encontrado un caldo de cultivo interesante en las conductas delictivas que ellos cometen aprovechando la pandemia. Entonces,
una cosa será indagar y otra cosa será investigar. Por eso nosotros decimos que indagar es preguntar, investigar es cuestionar. Y esa debiera ser una máxima para aquellos quienes se dediquen a la lucha contra el crimen, sea su rol de abogado, policía judicial, fiscal, contador público o perito. Ahí hay muchas metodologías, no voy a detenerme en ellas para arrancar ya en el tema específico de riesgo reputacional, pero una de las más aconsejables es esta de las 5W2H, las preguntas que debemos hacernos para resolver un caso, y la otra es tomada del mundo médico y es el famoso triage, esa evaluación de riesgo que debemos hacer, a la cual no está exento el riesgo reputacional y de contagio que todos debemos administrar. Les traigo este primer recomendado del cine. La película se llama El Juez con Robert Downey Jr. Y en esta película lo que queda en entredicho es la reputación del juez. Para no dañarles la película, hay una relación entre el abogado que representa a Robert Downey Jr. y el juez, pero hay una pregunta que se menciona en la película que quiero resaltar para ustedes. ¿Cómo va a sonar si tengo que explicar mis acciones mientras estoy en el estrado de los testigos en el tribunal? Entonces eso tiene que ver con la percepción que los demás tengan de nosotros y en algunos casos lo que usted dice puede sonar a calumnia o a injuria y se mete usted en un problema judicial como ya hemos visto en Colombia y en otros países que tiene que atender cargos criminales en la fiscalía y probablemente jugarse su reputación o el buen nombre que usted tenía. Aquí vienen otros 3 recomendados. Y el primero tiene que ver con un documental del profesor Dan Ariely. Dan Ariely es hoy economista conductual y resuelve un asunto complejo y es la explicación científica de la mentira. Les recomiendo mucho este documento que les puede dar algunas luces de cómo luchar y o cómo encontrar a los delincuentes. Y del lado del cine tenemos 2 que yo rescato: Spotlight, una película sobre los casos de abuso sexual de curas católicos a niños en Boston, donde el periodismo de investigación fue el que cambió la situación en la que vivían allí en esta parte de los Estados Unidos y que seguramente hizo mella en la representación que algunos tenían de la Iglesia Católica. Y número 3, y más reciente, está la película llamada El precio de la verdad, que tiene que ver con una compañía que se llama DuPont, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, y si no habrán escuchado, muchos tendrán sus sartenes en la casa. Estos sartenes normalmente se hacen con teflón de DuPont, y aquí en la película van a ver una situación lamentable de crimen económico de tipo corporativo. Por eso aquí arriba en la lámina ustedes pueden ver cuando hablamos de mentiras corporativas. Viene otra frase del texto, El quinto riesgo, del señor Michael Lewis, y el señor Lewis dice: el riesgo que más debemos temer no es el que imaginamos con facilidad, es el riesgo que no imaginamos. Y probablemente tiene todo el sentido en la situación que hoy estamos viendo con el COVID-19 y nos obligará a ser mejores en el mundo de la gestión del riesgo. Aquí viene un video. Por favor, Carolina, me avisa si el audio nos funciona. Voy a ir a mi máquina para abrir el video y ponerlo sobre la presentación. Un minuto, por favor. Yo estoy aquí en la presentación. Aquí anda el video. Carolina, ¿el video lo están viendo o solo ven la lámina de la presentación? Solo estamos viendo la lámina de la presentación. Vale, entonces ya modifico acá para ver el video. Y ahí ven el video, ¿verdad? Sí. Y me confirma el audio, aunque no es tan importante el audio, sino el mensaje que vamos a dar. Miren cómo este señor va en su carro de entrega de cemento y concreto. Parece que en la mañana le rinde mucho los recorridos que debe hacer. Llega a su casa de sorpresa y se encuentra con esta red flag, como llamamos en inglés, esta primera señal de alerta. Un Mercedes-Benz que no es de él, hace las labores típicas de auditoría que los contadores conocen, se asoma en la ventana, encuentra a su esposa y probablemente con un outsourcing, ¿no? Ya que estamos tan de moda los prestadores de servicios temporales. El tipo toma una decisión de debida diligencia mejorada
se va en el carro y luego viene por una explicación y se encuentra con el premio que perdió por no contar con la información adecuada. Como ven, en la gestión del riesgo es muy importante la información y si las personas no tienen la información, pues cualquier decisión que tomen en relación con el riesgo que quieren prevenir, pues va a ser equivocada. Por eso es tan importante que todos estemos bien informados y ojalá con fuentes confiables. Así las cosas, arranquemos con la reseña histórica sobre la reputación. Miren aquí 4 ideas importantes. La primera, no basta que la mujer del César sea honesta, sino también tiene que parecerlo. Ya teníamos allí una acepción en la antigüedad. Yéndonos a la Biblia, nos encontramos con Adán y Eva y la serpiente, ¿no? Y siempre la serpiente pues con esta mala reputación o mala percepción que se tiene sobre ella. Para equilibrar desde el punto de vista informativo lo que acabo de decir y no hablar mal de las mujeres, ahora hablemos de los hombres y en otra referencia bíblica encontramos a Judas. Y cada vez que se quiere peyorativamente referirse a una persona, a un hombre, se le puede decir que es un Judas, una persona que no se puede confiar. Y finalmente en Proverbios 22:1, y esto solamente algo de reseña histórica, no quiero influir ni mucho menos en sus creencias espirituales y religiosas, dice allí la Biblia, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Por eso la reputación, entendida como lo que los demás piensan de nosotros, es tan importante, no solamente en las relaciones personales, sino en las corporativas. Luego de esta reseña, entonces digamos que la reputación es el activo más importante de las compañías y de las empresas, también de las personas, pero es un intangible, es bastante complicado medirlo y contablemente cuantificarlo, pero ojo que puede usted tardar toda una vida haciendo una buena reputación y por un rumor y en 5 minutos perder lo que los demás piensan de usted con las consecuencias, digamos, económicas que esto trae, por ejemplo, pérdida de clientes, pérdida de proveedores, pérdida de negocios y pérdida de relaciones. Desde el punto de vista conceptual, la profesora Marta Carrió, en su libro de reputación corporativa que les recomiendo, dice que es un conjunto de valoraciones que los llamados stakeholders o grupos de interés realizan sobre una entidad. Y mire cómo tenemos grupos de interés internos y grupos de interés externos. Pero si nos vamos a las frases célebres, siguiendo un poco el ejemplo del buen amigo Hernando Zuluaga, Abraham Lincoln dijo, el carácter es como un árbol, la reputación es como la sombra. La sombra es lo que pensamos de él, el árbol es la cosa real. De manera que aquí el desafío que todos tenemos es si nos coinciden las percepciones con las realidades. Les voy a mostrar otro video que no deja en muy buena imagen a la empresa FedEx en relación con las entregas. Voy a compartir entonces mi pantalla en la página web y Carolina me confirma luego si la estamos viendo, si es tan amable. Entonces, ya compartí la pantalla. Entiendo que se está viendo. ¿Sí? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Muy bien. Y vamos a poner el video que dura menos de 1 minuto. Miren acá. Llega un camión de entregas, ¿sí? Se baja el operario respectivo. Al parecer tiene que entregar un electrodoméstico que seguramente dice frágil y vean el cuidado que tiene el señor al momento de entregar este electrodoméstico. No hay manera de discutir si era FedEx o cualquier otra empresa. Ahí está el logo gigantesco en el video aparece. Y cada comportamiento que tienen mis grupos de interés podría contagiarme y por eso también titulamos esta conferencia Riesgo de Contagio, porque aunque usted tenga buena reputación, los que se relacionan con usted no y le pueden contagiar. ¿En qué industrias es donde esto ha cobrado mayor importancia? Y podemos hablar de la industria de los seguros. Recuerden ustedes cómo se han dado casos de tipología de fraude denominadas retención de primas. Y ojo con mis amigos contadores, tipología de fraude, que el fraude no es delito en Colombia. Ojo,
El fraude es una denominación genérica de una conducta delictiva. Lo que es delito es la estafa. El fraude no existe y mucho menos el fraude contable. Lo que existe es la falsedad en documento público o privado, sin importar si es un estado financiero. Pero bueno, la retención de prima entendida como tipología en el mundo asegurador ha generado que algunas personas se quedan con el valor de la prima, ¿cierto?, de un seguro, y como la ley de Murphy no falla, al momento de siniestrarse esta situación y buscar el pago por parte de la aseguradora en la cobertura de aquel siniestro, pues le van a decir, lamentamos mucho su situación, aquí no aparece abonado el pago y como no aparece abonado el pago, esa es una cláusula de exclusión de la cobertura y no le vamos a arreglar el problema. Pero eso ha generado, digamos, reputación negativa a algunas aseguradoras derivada de una de sus contrapartes que es el empleado, ¿cierto? Entendido como cliente interno. Y por otro lado, quisiera que ustedes tomaran como ejemplo esto que está en la pantalla del cine para niños que se llama Ratatouille, donde se destaca la participación del señor Ego. El señor Ego es una persona crítica de cocina y de acuerdo con los reportes que él haga, depende si un restaurante sube o baja de categoría, si tiene o pierde una de las denominadas estrellas Michelin. Y por eso quisiera que ustedes en ejercicio, perdón, en el ejercicio de sus funciones como empleados independientes, trabajadores en general, se consiguieran un señor Ego, se consiguieran un buen mentor, una persona que les critique y que les ponga a prueba para que su reputación no se vea menguada, como conté aquí en esta película para niños. Entonces, es muy importante la crítica, sobre todo la crítica respetuosa. Habrá que distinguir los conceptos que mostramos en la lámina, que una cosa es marca, otra cosa es imagen, otra cosa es identidad, y aquí solo vamos a hablar de reputación, no confundir los otros tres conceptos, y esto lo he tomado de una presentación que tuve oportunidad de escucharle al buen amigo Hernando Porras, quien hoy está haciendo su tesis doctoral en relación con el riesgo reputacional. Digamos que dentro de las características que tiene la reputación está que es multidimensional, tiene muchísimas aristas, es un activo de largo plazo y además depende de la amplia variedad de grupos de interés que usted tenga en su compañía o en la relación profesional si es un independiente. Pero la mala noticia es que es un activo que no se puede controlar. Y no se puede controlar precisamente porque depende de otras personas. Para poder entender la gestión del riesgo reputacional y de contagio, es muy importante que nos centremos en la denominada Revolución 4.0 y por eso recomiendo mucho que ustedes pasen de lo táctico a lo estratégico. Si les gusta la poesía, pueden revisar a Benedetti cuando escribió Táctica y Estrategia, y mucho en los negocios tiene que ver con esto. Voy a concentrarme solamente en dos aspectos por razones de tiempo. Medios de comunicación online y medios de comunicación offline. Miren cómo hoy la gente seguramente se entera más por vía del Twitter que por vía del periódico tradicional o los noticieros de radio o televisión. Y por otro lado, puede ser que la capilaridad, concepto que se utiliza en el mercadeo, que el nivel de penetración de las redes sociales hoy sea mayor que al que tienen los medios de comunicación tradicionales, y entonces la información que se difunde allí será muy, muy importante, tanto que nosotros en este momento estamos transmitiendo por Facebook Live en vivo y seguramente la audiencia que haya en Facebook en algunos momentos puede ser mucho más grande que la que se tenga en un medio tradicional. Y el segundo tema es el activismo, el aumento en el activismo y la movilización social. Miren cómo la pandemia no ha sido la excepción. La gente se sigue quejando por las ayudas, por las necesidades básicas de alimentación y medicina que tienen, y las redes sociales se convierten en esa caja de resonancia de esta información. Entonces pasen de lo estratégico, de lo táctico a lo estratégico en la gestión de estos riesgos. La profesora Marta Carrillo vuelve y nos dice que de los datos disponibles, más de la mitad de la reputación de una compañía se puede atribuir al estilo como su CEO toma decisiones. Gracias.
Y entonces la pregunta que nos queda aquí es, los que trabajan en el mundo corporativo, ¿tiene o no buena reputación el CEO, el jefe, el gerente general, el presidente? Porque puede que la compañía haga todo bien, pero si el gerente, el número uno, no la tiene, pudiera afectar entonces a esta compañía. El profesor Alberto Andreu, en una información que nos encontramos en prensa, 17 de abril del año 2018, dice que la reputación no es solo comunicación, sino es más bien buena gestión y buen gobierno. Y eso les deja a ustedes una segunda tarea, y es sincronizar la gestión del riesgo reputacional y de contagio con sus modelos de gobierno corporativo, pero también de gestión del riesgo. Decimos respetuosamente, es bien importante la ciencia de la comunicación social y la ciencia del periodismo para resolver situaciones complejas de información negativa, pero yo digo, no es suficiente. Y no es suficiente porque a veces los temas técnicos rebasan el entrenamiento que pudiera tener un comunicador social o un periodista y por lo tanto deben ellos tener la suficiente humildad para verse acompañados de personas técnicas que puedan resolver una crisis reputacional. Les he traído el ranking 2019 y 2020 del Reputation Institute, que es, digamos, de las fuentes más autorizadas para quienes hablamos de este riesgo. Y miren cómo ha habido algunos cambios entre el año pasado y este. El año pasado el número 1 en reputación era Rolex, hoy está en el número 3, y Lego, que era el número 2, hoy está en el número 1. Miremos acá rápidamente si hay unas variaciones. Sí, del top 10 ha salido Michelin, esta compañía de neumáticos, y ha salido, a ver, ¿quién más? Y salió Canon, que estaba en el número 7. Se mantienen Lego, Walt Disney, Rolex, Ferrari, Microsoft, Levi's, Netflix, Adidas, Bosch e Intel. La pregunta que yo les tengo para quienes están viéndonos en el Facebook Live, que no podemos contestar por razones obvias, pero cada uno allá internamente nos da su respuesta. ¿Quién de ustedes tiene un Rolex? ¿No? Y probablemente la segunda pregunta crítica es, si levantó la mano y tiene Rolex, ¿el Rolex es original o es chiviado? Porque mucha gente quiere aparentar lo que no tiene y por eso he dicho que la reputación tiene que ver con valoraciones. Entonces acá viene un caso interesantísimo donde uno a la vuelta de 2 años pasa de buena reputación a mala reputación. Y me estoy refiriendo al caso de Odebrecht. Permítanme, caliento aquí la garganta con un cafecito. El 20 de enero del año 2017, Odebrecht S.A., según información que se ha colocado en la página web de ellos, alcanza nivel activo del Pacto Global de Naciones Unidas. Recuerden ustedes que este Global Compact tenía un principio número 10 que era cero tolerancia a la corrupción. Ahora ha sido reemplazado por la denominación Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero en todo caso, lo importante es que ellos en la página web se anunciaban como aliados de las Naciones Unidas. Y seguramente usted deberá tener permiso de colocar el nombre y o el logo de la ONU en su página web. Extrañamente, luego de 2 años, nos encontramos con mala reputación. El señor Lula da Silva, expresidente del Brasil, cuestionado y ahora juzgado por las autoridades penales de ese país por corrupción y lavado de dinero. Entonces, miren cómo en menos de 24 meses usted le cambia la vida, ¿sí? Y cambia la reputación y seguramente eso tiene consecuencias que esas sí son tangibles en el mundo de los negocios. Voy a colocar un caso al revés, donde arrancamos de la mala reputación y vamos a la buena reputación. Y me refiero a Netflix con la señora Kate del Castillo, una mexicana actriz que algunos recordarán por su serie La Reina del Sur, a quienes nos movemos en el mundo de la prevención del lavado de dinero y la prevención del narcotráfico, sabemos de qué estamos hablando. Y en este caso, recuerden que ella mandó un tweet, ¿no? Diciendo que se sentía mejor protegida por el Chapo Guzmán que por el presidente en aquella época de la República de México. Y vuelvo, insisto, el nivel de penetración de las redes sociales y el nivel de audiencia es mayor que de otros medios de comunicación, tanto que el Chapo Guzmán pues se interesó por conocer a esa mujer que prefería ser protegida por él que por el presidente de la República. Ajustaron un encuentro, se fue al mismo el señor Sean Penn, una figura del cine de los Estados Unidos, y luego de esto Netflix toma decisiones y dice, cancelamos
los contratos que tenemos con usted, señorita Kay del Castillo, porque, digamos, su reputación se ha visto menguada, disminuida por el encuentro que ha tenido con Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido con el alias del Chapo Guzmán, un confeso narcotraficante. Esta señora seguramente pudo haberse quedado en esa situación, haber perdido los contratos y ubicar otra productora de cine que le ayudara, pero más bien lo que hizo fue ella misma producir un documental que se llama Cuando conocí al Chapo Guzmán. Y adivinen a quién se lo vendió, a Netflix. Y ahora viene recuperada su reputación y ya no tiene ningún inconveniente, tanto que la investigación penal que tenía la señora Kay del Castillo en México ha sido terminada a favor de ella. Aquí van a ver otro que no sé si será de percepción o realidad, y aquí he hecho mano de los amigos del fútbol, no sé si le van al Barça, personalmente yo le voy al Real Madrid, pero en la foto ustedes ven la diferencia entre trabajar en el sector privado y el sector público. Este jugador, muy bueno por demás, el señor Lionel Messi, argentino, lo ha logrado todo en el Barça. Digamos que no hay nada que le haya quedado por hacer ni por ganar. Pero en la selección de Argentina, lamentablemente no podemos contar los logros que pudiera tener siendo él un muy buen jugador. Pero será un problema de sesgos cognitivos, también se los dejo allí para que lo reflexionen. ¿Será que es una percepción de Juan Pablo Rodríguez, pero otros pudieran tener otra idea? Eso es lo que hace eco en el mundo de la reputación, si estamos hablando de realidades o percepciones, y en las percepciones si estamos hablando de sesgos cognitivos. Para ponerles un ejemplo sencillo, mucha gente utiliza expresiones como todos sabemos. El todos sabemos puede ser un sesgo, puede que todo el mundo no sepa. Entonces, estamos partiendo de una idea equivocada. Un recomendado también para Netflix y que ustedes dediquen un tiempo aquí en la pandemia a su autocapacitación y como nos recomiendan nuestros amigos de Actualícese, quédese en casa, puede ser el de los cisnes negros de Dirty Money. Dirty Money es una serie de documentales que ya tiene 2 temporadas y que tiene casos tan importantes que a ustedes les pueden interesar como el de HSBC, lavado de dinero, el de Wells Fargo, fraude en la industria financiera, y uno reciente en el que además sale como protagonista un colombiano, el señor, quien fuera director de la DIAN hace unos años, Juan Ricardo Ortega, hablando de casos de lavado de dinero con oro, y donde seguramente si ustedes revisan la prensa, quienes no quedan con buena reputación son nuestros amigos los contadores, revisores fiscales de aquellas compañías que han salido juzgadas. Aquí hay casos para demostrar lo que estoy diciendo. El primero y más importante es el caso Enron, que seguramente muchos de ustedes en la academia y o en el mundo profesional habrán visto el documental Los chicos más listos de la clase, que con mi socio René Castro colocamos en nuestros cursos de posgrado y maestría. Y ahí ven cómo el caso Enron terminó por diluir y liquidar una compañía tan importante para el mundo contable como era Arthur Andersen. Según la información que dan cuenta las autoridades de los Estados Unidos, se le pagaba $1 millón a Arthur Andersen por eliminación de evidencia contable a la semana. Otro caso más cercano pudiera ser la sanción a los revisores fiscales de Interbolsa, un caso colombiano, y cito la fuente. Esto fue hecho el 29 de agosto de 2015 en la revista Semana. Grant Thornton Fast and ABS Auditores tiene la sanción más grave que pudiera imponer la justicia contable colombiana, que es la expulsión de esta firma de nuestro país, en uno de los casos más sonados del mundo del fraude corporativo. Otro pudiera ser el de Mossack Fonseca, esta oficina de abogados panameños que a la postre terminó con esa denominación que llamamos Panama Papers, y que dicho aquí públicamente a mí me parece lamentable. No es un asunto de Panamá, es un asunto de lo que yo llamaría los Global Papers, porque muchas jurisdicciones estuvieron involucradas allí y uno no puede de forma ligera decir que se van a llamar Panama Papers, porque perfecto pudiera haber sido Colombia Papers o Venezuela Papers o Perú Papers, y acabar con el prestigio y la reputación de un país, que además tuvo consecuencias reales. Si ustedes revisan en la regulación antilavado de activos, hay una designación ahora del país, perdón, en las listas de seguimiento del GAFI.
También hay uno del otro lado del Atlántico, la Universidad Rey Juan Carlos, donde se discutía si tenía o no la autorización por las autoridades educativas de ese país, pero además si la reputación le aguantaba para graduar de manera rápida a profesionales. Y explicando el riesgo de contagio, nos encontramos con dos casos, el del señor Edson Arantes do Nascimento Pelé y el señor Jackie Chan, ambas figuras públicas. Si ustedes recuerdan conceptos como el de PEP, persona expuesta públicamente, se acomodan perfectamente y lo que en común tienen, además de ser figuras públicas de forma lamentable, es que sus hijos han sido víctimas de la drogadicción y en el caso del hijo de Pelé ha sido involucrado en redes de narcotráfico. Vean cómo, aunque Pelé y Jackie Chan se han cuidado mucho en su vida particular para no afectar la vida pública, pues sus relacionados más cercanos, entiéndase, sus hijos, les han contagiado con esta reputación negativa. Vienen casos más corporativos como el de Uber y el de Facebook con el Cambridge Analytica. En Uber recuerden que hubo pruebas de carros no tripulados y en una de esas un carro atropelló a una señora, probablemente con unas afectaciones de tipo reputacional en términos de imagen, pero también probablemente en términos económicos, como si no hubieran atropellamientos de carros tripulados. Y en el caso del Facebook, lo más complicado aquí fue que Facebook entrega la información a una entidad suponiendo que el uso que iba a hacer de esta información era de tipo académico y terminó, según la información que se conoce en la prensa, sirviendo para sugerir o manipular, si me permiten el término, la intención de voto de los ciudadanos de los Estados Unidos para las elecciones que terminaron con la presidencia de Donald Trump. Y obviamente con una bajada en los precios de la acción de Facebook en aquella época. Entonces, ¿cómo gestionamos el riesgo reputacional? Y para esto les recomiendo dos cosas. Hay que anticiparse a la reputación y para anticiparse hay que hacerlo desde la prevención y la preparación. En la prevención, por favor, identifiquen posibles problemáticas reputacionales en su compañía o si son independientes en su vida profesional como autónomos. Dos, identifiquen posibles detractores. Y recuerden que en Colombia tenemos un dicho que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, seguramente tendrán ustedes muchos detractores ahora en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, en el Instagram y en muchas redes que ahora existen, pero defina medidas correctivas para el efecto. Sobre la preparación, piensen en cómo se comunican las decisiones que tengan que ver con la reputación, tenga en cuenta siempre a cada grupo de interés y finalmente muestre que usted tiene capacidad para resolver la situación de manera correcta. No es aconsejable que usted guarde silencio ante un asunto de riesgo reputacional. Y las modificaciones que pudieran darse en el mundo corporativo, entendiendo pues que Hernando a través de Actualícese y su equipo tienen una llegada gigantesca a muchas personas, no solamente en Colombia, sino en la región, debería ser constituir en las compañías un comité de gestión de reputación corporativa, conocido como el CRC, y nombrar un Chief Reputation Officer, muy parecido a la figura que ustedes ya conocerán del oficial de cumplimiento, ¿cierto? Tener este oficial en jefe de la reputación corporativa en la compañía y que gestione dicho riesgo. Ahí les dejo un gráfico de estructuras organizacionales. Espero que esto que estoy mostrando yo no sea lo que ocurre en sus compañías, porque les advierto que lo blanco no es nieve. Vienen las formas de evaluar la reputación y encontramos muchas, pero vamos a reseñar aquí solo 5, los rankings, los benchmarks o comparaciones de mercado, análisis de medios de comunicación, encuestas de grupos de interés o stakeholders y los focus group o grupos de discusión. En esas formas de evaluar, entonces nos encontramos con metodologías como las del Merco, ¿sí? Como el coeficiente de reputación de esta firma que les he comentado, el RepTrack, las comparaciones de mercado, los estudios de casos y las comparaciones multidimensionales de la reputación que están aquí en el último lugar. Para no tener inconvenientes, yo me he ido a la industria de otro país, a España, a que vean cómo funciona, pero si quieren luego en privado les puedo mandar los links de Colombia, porque seguramente los que salgan en primer lugar van a estar muy contentos de que públicamente digamos que tienen buena reputación, pero aquellos que no estén o que estén en últimos lugares no se sentirán muy felices.
Entonces váyanse al RepTrack y vean qué metodologías se usan para medir la reputación y para hacer una autoevaluación como una herramienta rápida podríamos utilizar 4 ingredientes. El primero, la calidad, el segundo, el rendimiento, el tercero, la responsabilidad y el cuarto, el atractivo. Sobre el primero, usted se hace las siguientes preguntas. ¿La compañía tiene buenos cargos directivos, buenos trabajadores, buenos productos y servicios, buenos grupos de interés? Y ahí contestará sí o no. Sobre el rendimiento, la compañía tiene buenos recursos económicos, tiene potencial de crecimiento, es líder en el mercado y eso que es muy importante, sobre todo en la pandemia. Son innovadores, se atreven a pensar diferente, han salido de la caja. En el número 3 está la responsabilidad y las preguntas que nos corresponde responder son: ¿la compañía es responsable social y medioambientalmente? ¿Tiene comportamiento ético? ¿Es transparente? ¿Cumple con la regulación de su sector? Y el último, que tiene que ver con el atractivo: ¿la compañía es admirada? ¿Es confiable? ¿Es atractiva para trabajar? Y lo último, si es empática y agradable. Con estas 4 que ustedes pudieran recoger en un cuestionario sencillo, pueden empezar a hacer una autoevaluación de riesgo reputacional. Uno de los aspectos más importantes cuando se habla de reputación y de contagio tiene que ver con las fuentes de información. Y acá les dejamos un recurso que es más conocido en la lucha contra el crimen organizado, por ejemplo, en las unidades de inteligencia financiera, que se llama OSINT, Open Source Intelligence Techniques, o técnicas de inteligencia de código abierto, es decir, herramientas que le permiten a usted sacar información del mundo de las redes, del mundo del Internet, y a partir de la información que usted obtenga, hacer un análisis que le permita llegar a una conclusión. También existe otra que se llama Radiant 6 o Radiant 6, que recauda la información del LinkedIn, del Facebook y del Twitter, ¿sí? Y con ella pues armar seguramente un gráfico de las relaciones o vínculos que existieran de esa persona natural o jurídica que usted está evaluando. También tenemos otro que es el Observatorio de la Reputación Online. En el Observatorio de Reputación Online yo les dejo simplemente una reflexión. Si las compañías que hoy manejan Twitter, por ejemplo, o los CEOs o presidentes que tuitean y que además opinan casi que desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche, son ellos los que realmente están mandando el mensaje. O si por el contrario, tienen contratado lo que se llama perdón, un community manager, y es esta persona la encargada de enviar mensajes, suponiendo que lo hace el número 1 de la compañía. Revisen eso porque puede haber unas distancias de idea y de eso afectar la reputación tanto de la persona como de la compañía. Y les dejo esta lámina que es de mis preferidas para que vean cómo se es de infiel en el mundo corporativo. Aquel señor que trabaja para Pepsi pero prefiere la Coca-Cola, y esto tiene una explicación técnica en un concepto que vamos a llamar el umbral de conciencia. El umbral de conciencia, si me siguen en el argumento ya que estamos en Facebook Live, ¿cuántos likes tiene usted en su portal? Digamos, ¿cuántas personas le quieren, cuántas personas lo admiran, cuántas personas son sus fans o followers, para ponerlos en términos de millennial? Entonces, usted tiene que aprovechar esa información del umbral de conciencia, ese colchón de buena reputación, para que el día que tenga que atender un siniestro reputacional pueda nivelar y salir bien librado de esta situación. Tenemos, para ir concluyendo ya, que la reputación tiene que ver con sobreestimar las percepciones, y ese es un defecto del colombiano promedio y sobre todo el latino. Somos bastante confiados, nos sobreestimamos, creemos que todo, no importa lo hagamos a última hora, nos va a quedar bien hecho. Ojalá tuviéramos la disciplina de los japoneses en metodologías de trabajo como el Kaizen. No es el caso, lamentablemente, en nuestra región. También creer que la compañía tiene buena reputación porque es una compañía, eso tampoco es cierto. De hecho, puede que usted no arranque con buena o mala reputación, usted arranca, pero como nadie se mide la reputación, no sabe en qué categoría está. Y la última,
no darle prioridad a las expectativas de los grupos de interés. Y esto no es un tema que solo se resuelva con encuestas, como cuando usted va a comer y que antes de pagar la cuenta le preguntan si le gustó o no el menú o si usted fue bien atendido o no. También tiene que ver con otras herramientas un poco más finas al momento de medir la reputación. Y he dejado este caso al final para hablar ya de crisis reputacional y no de herramientas de gestión. Y es el caso de un banco de España que se fue vinculado con una denominación que ustedes van a conocer como el caso Villarejo. Pero si me preguntan, en nuestro país también pudiéramos hablar de casos muy parecidos y que además tienen despliegue periodístico en fuentes públicas, y puede ser el caso de Avianca, ¿sí? O puede ser el caso de la información que se pudo haber extractado de mensajes de WhatsApp para tomar decisiones corporativas en relación con un sindicato, ¿sí? Y que ha afectado a muchas compañías, digamos, reputacionalmente, y no solo reputacional, sino desde el punto de vista judicial. Ya personas en Colombia han tenido que atender cargos criminales. Viene otro caso internacional interesantísimo que pueden encontrar en Dirty Money en la primera temporada, es el caso de Volkswagen, esta compañía automotriz que, según la información de prensa y del documental, tuvo las agallas de engañar el sistema judicial americano en relación con la prevención de la contaminación ambiental, y además se inventaron un software para engañar al software de la auditoría. Imagínense eso, o sea, hay que ser bastante malandro para inventarse un control que engaña al control. Pues con la noticia descendió 35% la acción en la bolsa, ¿sí? Pues por la información negativa que empezó a salir de Volkswagen, afectados 11 millones de carros de 33 millones distintos, y los expertos, por eso les contaba, la asesoría tiene que ser integral y no solamente de expertos en comunicación, dijeron a los jefes allí en Alemania, no se preocupen que con 6.500 millones de euros resolvemos la situación. A la fecha vienen gastados más de 51.000 millones de euros y no se resuelve el problemita. Bien. ¿Cómo se maneja una crisis? Pues hay 10 pasos para eso y están divididos en 3 grandes etapas: la anticipación, la crisis y el aprendizaje. Pues el primer paso será entonces la detección de las vulnerabilidades, ¿cierto? El segundo, la preparación de los escenarios, y hoy en el COVID seguramente muchas compañías estarán haciendo escenarios de acuerdo con las decisiones del gobierno, si era el 27 de abril, si es el 11 de mayo, pero yo les auguro, y qué pena ser tan negativo, vamos para el 30 de mayo, ¿sí? No se ilusionen con que se van a salir de la casa antes del 11. Y tenemos elaboración de un plan de recuperación y de comunicación y la aplicación de simulacros. Pues eso hoy no es posible, hoy no podemos simular el COVID. El COVID ya está. Lo que sí pudiéramos simular son escenarios para trabajar hoy con la crisis. Y hablando de crisis, el quinto es identificamos y reconozcamos que se dio una crisis. Número 6, la gestión de la crisis debe servir para minimizar los daños potenciales. El 7, resolver la crisis en la medida de lo posible. Y el 8, recuperar la credibilidad y la buena imagen que tenían antes de la crisis nuestros grupos de interés. En la fase 3 está el aprendizaje, y la etapa número 9 sería evaluar el daño y aplicar las mejores prácticas posibles en el futuro y la contingencia. Por eso es muy importante hablar del plan de continuidad del negocio, y seguramente mi buen amigo René Castro y socio habló para actualizarse en esos asuntos hace un par de semanas. El 10, si la crisis sigue afectando la situación, entonces lo que corresponde es reevaluar el modelo que usted tiene. Si quieren verlo de forma más chévere en el cine, recomiendo esta película de Sandra Bullock que se llama Nuestra marca es crisis, y ven allá cómo la actriz que representa a una asesora de imagen es capaz de convertir a un político corrupto de Bolivia en presidente. Cualquier parecido con la realidad en nuestros países es pura coincidencia. Dejo en el kit de herramientas aquí un recomendado, la profesora Andrea Bonime Blanc, a quien tengo el honor de conocer por intermedio del buen amigo René. Él fue alumno de Andrea en su certificación de compliance en la Universidad de Nueva York. Nosotros trajimos a Andrea a Colombia para uno de nuestros clientes y que hiciera una presentación sobre los efectos de la crisis reputacional. Nos entrega aquí este kit de 8 elementos para contener el riesgo. Ahí lo dejo para que ustedes profundicen. Y de las últimas,
me encontré en una conferencia que estuve en el Colegio de Estudios Superiores en Administración CESA, un texto y una metodología interesante del señor Jeff Ansel, que escribió el libro, traducido aquí en un Open English sencillo, Cuando el titular eres tú. Y cuando el titular es la persona, entonces lo que hay que empezar es a defenderse. Y la metodología que él se inventó, que cito acá, es la de la brújula del valor. En la brújula del valor, él coloca unas palabras claves en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente, y sugiere una manera para contestar en comunicados de prensa o en documentos públicos a las contrapartes si es que uno ha sido afectado afectado mejor en su reputación. Las cuatro palabras en el lenguaje de valores que él quiere señalar en su brújula son la naturaleza, las emociones, el bienestar y los estándares. Lo que sugiere en la metodología es que si usted va a escribir o va a enviar un mensaje, escoja algunas palabras de estas que están acá y luego construya el mensaje, sea un mensaje hablado, un mensaje escrito, para contener la situación de riesgo reputacional. Entiéndanme que el tiempo sí importa en una crisis reputacional. Demorarse y responder de forma inoportuna es lo más inadecuado. También socialicen las decisiones, no actúen en secreto. Y como ya hablamos del umbral de la conciencia, tomen o ayúdense de la fuerza de sus aliados, de esos grupos de interés que les hacen barra y son sus followers. La última conclusión que tenemos aquí es si la reputación como intangible se puede asegurar. Y les dejo esa reflexión no solamente a los amigos abogados que nos escuchan, sino también a los financieros y los contadores. ¿Será este un riesgo que pueda pasar por una póliza de seguros? ¿Y será que entonces yo contrato una póliza y el día que pierda un cliente o pierda un negocio por asuntos reputacionales voy contra la póliza y me dan la plata que me cubría la póliza de seguro? Es algo que ya se está pensando, por ejemplo, en México, y esto es tomado de julio de 2017. Ahí cito la fuente que ustedes ven abajo en la diapositiva. Y la última reflexión estará en palabras del profesor Alain Casanovas, un español experto en compliance. Nosotros también tuvimos la fortuna de conocerle personalmente y lo trajimos a Colombia. En Cartagena estuvo exponiendo para el Congreso de Asobancaria que nosotros ayudamos a organizar, y dijo el profesor: se debe hacer todo lo que se escribe y se debe escribir todo lo que se hace. Ojo con esa afirmación, y que nos llamaría la atención sobre revisar al interior de nuestras compañías o en el ejercicio profesional independiente si de verdad estamos haciendo todo lo que escribimos, porque si no es así, estamos cavando nuestra propia tumba corporativa y reputacional. Otro texto recomendado de los señores Carreras, Alosa y Carreras, español. El texto solo tiene unas 420 páginas para que usted pueda resolver sus problemas de insomnio y aprenda de riesgo reputacional y cómo gestionarlo. Y cierro con esta última laminita que ya se convirtió en costumbre en las conferencias que dicto y en las asesorías que hacemos, porque creemos firmemente que una de las herramientas más poderosas es la capacitación y el entrenamiento. Por eso agradezco de manera genuina a Hernando la invitación para poder llegar con este mensaje a tantas personas de su audiencia. Y resulta que Ford dijo: solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, no formarlos y que se queden. Entonces hay que tener mucho cuidado con el clima de trabajo que tengamos. El señor Branson forma bien a la gente para que puedan marcharse, trátales mejor para que no quieran hacerlo, que tiene que ver también con un asunto de tono de liderazgo. Y el señor Buck de la Universidad de Harvard: si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Del mundo bancario en el que yo he venido trabajando hace muchos años, Warren Buffett dijo: contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben, si no, contrate los más baratos y que hagan lo que usted quiera. De manera que aquí hay unas reflexiones finales de gente muy importante y que seguramente tienen toda la razón y nos llevarían a preguntarnos si estamos siendo juiciosos y consecuentes con una herramienta tan importante para los modelos de riesgo como es la capacitación. Con esto, estimado Hernando, don José, que nos ayudó en los temas técnicos, y Carolina,
yo doy por terminada la sesión de riesgo reputacional y de contagio y las referencias puntuales que hice al COVID y a la pandemia. Muchas gracias a todos. Juan Pablo, Señor. debo comentar que yo tenía una serie de preguntas, pero todas se me fueron resolviendo en el transcurso de la conversación que usted hizo. Me parece muy Eso es buena importante. noticia. Sí, yo le cuento, yo tenía como 5 preguntas y resulta que todas se me fueron resolviendo e inclusive con la final es poderosísimo. Esa diapositiva final es extraordinaria. Sí, señor. Todo muy bueno. Muchas gracias por la invitación. Sí, doctor, muy completa la presentación, muy sabroso escucharlo. Muchas gracias. Creo que este es un momento crucial el que están viviendo las entidades, las corporaciones, los profesionales independientes, porque a partir de las decisiones que tomemos en esta situación de estrés, de confinamiento, de reinvención, pues también entonces nosotros mostramos nuestra capacidad de ejecución y de manejo de las compañías, ¿no? Es una buena Sí, manera señora. de fortalecer nuestro camino reputacional en las entidades donde nos desempeñamos y en nuestras propias firmas. ¿Alguna Vale. recomendación para el profesional independiente, doctor? Bueno, sí, mire, el profesional independiente se la juega todos los días. Yo fui profesional independiente de 10 años. Yo terminé la universidad en el año 2000 y para 2010 con René Castro formamos Risk Management. Uno vive de su nombre y de las cosas que haga. De manera que el recomendado para las personas que nos escuchan es traten siempre de buscar una fuente autorizada de lo que dicen, traten de tener un soporte de lo que hacen, ¿sí? Pero no tengan temor a equivocarse. Es algo con lo que uno normalmente no trabaja y nos ocurre, y a mí de hecho en la academia, yo llevo 25 años trabajando en varias universidades aquí fuera del país y la vanidad, digamos, nos juega mal. A veces uno cree que lo sabe todo y no tiene la humildad suficiente para decir que no lo sabe o que se equivocó. De forma que si uno quiere mantener su reputación, no hay que tener miedo a decir que no sabe o a decir que se equivocó y que tiene que corregir. Esos serían como los 3 consejos que yo pudiera entregar a los profesionales independientes. Gracias, doctor. Bueno, en este Con mucho espacio gusto. también tenemos la posibilidad, o sea, es el esfuerzo de actualícese con nuestros invitados. Si usted quiere contarnos su empresa que hace, sus números de contacto que ya lo habíamos visto, pues tiene... Sí. Vale, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, nosotros somos una firma de consultoría y asesoría, como conté, que viene hace 10 años prestando servicios en 22 países de la región. Nos dedicamos a la consultoría y la capacitación en materias de prevención del crimen organizado y en específico a lo que conocen comúnmente como SARLAF, ¿no? Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, pero también para temas antifraude y anticorrupción. Hacemos auditorías forenses que hoy están muy de moda, ¿no? Porque el mote es bastante atractivo hablar de lo forense. De mi parte, digamos, con un equipo de consultores todos de muy primera línea y además en un 95% profesores universitarios de posgrado, casi todos, atendemos el sector financiero y el sector real de la economía y nos dedicamos a muchas cosas como hacer manuales, políticas, procedimientos, protocolos y como decía, en mi caso particular como abogado, a resolver consultas de tipo jurídico técnico que tengan que ver con estas materias. Así que si alguien requiere alguna ayuda, pues estamos allí a su entera disposición. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Don Hernando? No, muchas gracias, Juan Pablo. Intervención muy brillante, me parece excelente. De manera que vamos, de pronto, si queremos hablar de otro tema, lo hablamos entonces extra. Claro que sí. Vale. Perfecto. Muchas Muy Listo. gracias. amable. Doctor Bueno, Juan Pablo Rodríguez, muy rico escucharlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana en Charlas con Don Hernando. Actualícese en casa. vale, muchas gracias y buen resto de semana. Que estén bien. Bueno, gracias Bendiciones. a todas las personas que están en este momento con nosotros. Las conferencias las charlas de mañana van a ser el primero a las 9 de la mañana, el COVID-19 y los efectos en el sector agrícola colombiano, con el doctor Genaro Caicedo.
A las 11 de la mañana vamos a hablar de los diferidos nacidos por efectos del coronavirus y las revelaciones que tiene que ver, con el doctor Luis Raúl Uribe. 9 de la mañana, 11 de la mañana, volvemos a nuestras 2 charlas de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarlos, los esperamos, cuidémonos, esto va para largo y nosotros estamos aquí haciendo todo este esfuerzo desde Actualícese y con nuestros conferencistas y amigos para acompañarlos en el confinamiento. Chao, chao. Aproveche, Carolina. Señor, ¿sí? Sería bueno aprovechar que ya tenemos también la programación de la semana entrante lista con excelentes conferencistas, ¿o yo? Listo, don Hernando. En la charla de mañana la comparto porque ahorita no puedo compartir mi pantalla. Entonces, de todos modos, para todos, en la página actualicese.com tenemos la programación de todas las charlas de la siguiente semana, para que ustedes, pues en este momento no les voy a dar los nombres, pero en la página lo pueden consultar. Y recuerden, todas las personas presentes, estas charlas quedan grabadas en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal Actualícese Video. Todas las charlas están grabadas, pueden acceder, pueden reproducirlas cuantas veces quieran y compartirlas con la gente que ustedes consideren que les interesa. Bueno, entonces ahora sí, que tengan una feliz tarde y gracias por acompañarnos. Chao, chao.